En esta oportunidad vamos a hablar acerca de las tres grandes bendiciones que tenemos los hijos de Dios. Mire, el problema de la humanidad es tan grande, es tan fuerte, que Dios tuvo que enviar a su Hijo Jesús para que pueda solucionar este problema. Tuvo que enviarlo para que Él pueda morir, pueda resucitar conforme a las Escrituras. Y una vez que Él resucitó y ascendió al cielo, Él nos dejó el Espíritu Santo. El Espíritu Santo para que pueda estar con nosotros para siempre y para que su plan se pueda cumplir. La razón, porque el plan de Dios es tan importante, porque la salvación es tan importante, que Dios no quiere que nadie fracase. Dios no quiere que su plan fracase, por eso que Él mismo lo va a hacer a través de nosotros. Amén. Por eso de que Él ha enviado su Espíritu para que su Espíritu esté con nosotros guiándonos. Amén. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de las tres grandes bendiciones que el ser humano tiene. ¿Dónde está Cristo? ¿Por qué está ahí? ¿Quién lo ha puesto ahí? Entonces, todo lo ha hecho Dios a través de Jesús. Y como es tan importante la salvación, Él no quiere que fracasemos, por eso nos ha dado su Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿tenemos por qué preocuparnos? No hay de qué preocuparnos, porque Dios mismo lo va a hacer a través de nosotros. La primera gran bendición es lo que el apóstol Lucas nos estaba explicando de lo que sucedió en el monte del Calvario. Él ahí nos estaba explicando, nos quería dar a conocer que en el comienzo de la humanidad, el hombre fue creado a imagen de Dios, que Dios lo hizo conforme, que Dios hizo al hombre conforme Dios es. Amén. Y le dio todo el poder para poder gobernar, para poder administrar, para poder enseñorearse de todo lo que Dios había creado. Amén. Para que esto se cumpla, Dios le dio al hombre una orden. ¿Qué le dio? Un pacto. En Génesis 2, del 16 al 17, ¿qué le dijo? ¿Lo saben o no? ¿Qué le dijo al hombre para que pueda mantenerse cerca de Dios y pueda ser el Señor de toda la creación? No comas el árbol. Puedes comer de todos los árboles que hay en el huerto, menos del árbol que está en el centro, que es el árbol del bien y del mal. ¿Qué pasó con ello? El hombre desobedeció y por eso entró en Génesis 3. Por esa razón es que vino a la humanidad, ¿qué? El pecado original, el problema fundamental. Desde ese momento todos hemos quedado separados de Dios. Desde aquí hemos quedado separados de Dios completamente. Por esta razón hemos quedado nosotros fuera de la presencia gloriosa de Dios. Por esta desobediencia nosotros hemos muerto espiritualmente, porque dice que la paga del pecado es la muerte espiritual. Entonces, Dios ha enviado la solución a este problema. La solución pasajera será la solución es una solución eterna.
Amén. Por eso que todo aquel que está dentro del reino de Dios podrá fracasar, podrá perder la salvación. No. Si Dios lo ha escogido, Dios tiene un plan que tiene que cumplir, sí o sí. Amén. Aunque no quiera usted, lo va a tener que cumplir. Así que si está aquí es porque hay un plan grandioso en su vida. Amén. Tan solo tiene que comenzar a engrandecer su envase, comenzar a orar un poquito más, comenzar a conectar más la vida diaria con el plan de Dios. ¿Amén? No se desconecte de lo que Dios quiere hacer. Camine siempre pensando en lo que Dios quiere hacer. Recuerde, usted es el instrumento que Dios ha escogido en esta era para hacer que su plan se cumpla. ¿Amén? ¿Cuál es el primer plan en nuestras vidas? El primer plan es que yo pueda disfrutar de la salvación. Amén. Que cuando yo disfruto de la salvación, naturalmente la evangelización va a tomar lugar. Porque ¿quién va a querer seguir a alguien que sigue a Dios y vive amargado? ¿Quién va a querer seguir a Dios si alguien que lo predica, alguien que lo vive de una manera incorrecta? Entonces, por eso nosotros, el primer plan de Dios es que nosotros podamos disfrutar de la salvación. Amén. ¿Cuál es esa solución? Esa solución eterna, Dios la trajo, la envió a este mundo a través de su Hijo Jesús. En Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Significa que Jesús es el que nos ha acercado, una vez más, a Dios. El que nos ha conectado nuevamente con Dios. El que ha roto la barrera de la separación. Amén. Dice Romanos 3:23: porque todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Estamos muertos espiritualmente. Por eso que en Romanos 8:2 dice que la ley de vida, la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte espiritual. Entonces, con Jesús nosotros hemos resucitado espiritualmente. Amén. Con Jesús hemos vuelto a vivir espiritualmente. ¿Y vamos a vivir por un cierto tiempo? Eterno. Vamos a vivir eternamente, porque esta es una solución eterna. Amén. Juan 5:24, que dice: todo aquel que oye mi voz y crea que me envió, no vendrá a condenación. Acuérdense. Pero no es una licencia para pecar. ¿Ok? No hay condenación sobre los hijos de Dios. Lo segundo, han pasado de la muerte a la vida. Entonces nosotros vamos a vivir eternamente simplemente porque Dios le ha placido escogernos. Es hermoso, ¿no es así? Que de toda esta humanidad, de millones de personas, a nosotros nos ha escogido para que podamos disfrutar de la salvación en vida y aún después de muerto. El salmista nos dice que Dios cuidará nuestros pasos aún después de muertos. ¿Amén? Lo tercero es que en Primera de Juan 3:8 dice que Jesús ha venido para deshacer, para destruir las obras del diablo. Por lo tanto, este pecado, esta muerte que Satanás nos iba a traer, que Satanás iba a triunfar llevándonos al infierno, porque el respaldo del no creyente es el infierno, son los desastres, son la maldición, son los fracasos. Pero Jesús ha venido y ha destruido todas sus obras. Amén. Entonces, este es el mejor, así, escúchenlo bien, este es el mejor regalo que Dios nos ha dado. Esa es la primera bendición. La segunda bendición es lo que estaba Jesús manifestándonos en el monte
de los Olivos. En el monte de los Olivos. Esto lo vemos en Hechos 1:3. Esto lo vimos en Hechos 1:1. Jesús dice que empleó 40 días después de resucitar. Imagínense, después que resucitó, Jesús estuvo con sus discípulos 40 días. Se pudo dejar ver en carne y hueso. Dice que Jesús comía y traspasaba las paredes. ¿Es así? Entonces, Él con ese poder sobrenatural estuvo con sus discípulos 40 días. ¿Qué estuvo haciendo? Estuvo explicándoles el reino de Dios. ¿Por qué empleó tanto tiempo? Porque hizo un seminario, porque hizo un, como hacemos a veces, una vigilia, ¿no? Como hacemos a veces un campamento. Él lo hizo por 40 días. ¿Cuál es la razón? Que los hijos de Dios podamos entender que en este mundo necesitamos entender que el reino de Dios se tiene que establecer cuando nosotros recibimos a Jesús. Cuando Dios empieza su horario de la salvación, en ese momento el reino de Dios se ha establecido en nuestras vidas y nada ni nadie lo va a quitar. Y nada ni nadie tiene el poder para vencer al reino de Dios. Nadie puede vencer a Dios. ¿Amén? Satanás, el que destruye al ser humano, solo es vencido con alguien que entienda el reino de Dios. Amén. Por esa razón que en Filipenses 3:20, Pablo nos recalca, nos dice, nosotros somos de la ciudadanía del cielo. Nosotros no somos de la tierra. Nosotros hemos sido llamados para vivir en el cielo. Estamos aquí de pasadita. Amén. Estamos aquí porque Dios quiere que donde quiera que vayamos establezcamos el reino de Dios. Que donde quiera que estemos disfrutemos del reino de Dios. Que donde quiera que estemos podamos transmitir el reino de Dios. Amén. Porque ahí están todas las bendiciones. Ahí está todo lo que nosotros necesitamos. Amén. Tenemos que ver que Jesús puso mucho énfasis en esto, porque en este mundo hay otro rey. ¿No es así? ¿Por qué puso tanto énfasis en el reino de Dios? Para que el mundo pueda ver, los hijos de Dios puedan abrir sus ojos espirituales. Hay un reino en este mundo, que es el reino de Satanás. Que cuando el reino de Dios viene, el reino de Satanás es destruido. Que cuando la luz se enciende, las tinieblas son destruidas. Amén. Eso es lo que Dios ha querido que nosotros podamos entenderlo. Por esa razón es que Jesús nos dice siempre, en todo momento, nos estuvo manifestando, que dice que en Mateo 12:28 nos dice, ¿no? Si yo por el Espíritu echo fuera los demonios, entonces ha venido el reino de Dios. O sea, estaba diciendo que cuando Jesús vino y estaba echando fuera los demonios, estaba entrando dentro del reino de Satanás, estaba destruyendo el reino de Satanás y estaba implantando el nuevo reino de Dios. Amén. Eso ha pasado en nuestras vidas, eso ha pasado en esta ciudad. Cuando usted camina en la ciudad, el reino de Dios está siendo establecido. Amén. Las tinieblas y todo el poder del maligno que está trabajando en esta ciudad está siendo destruida. Así que camine con esa seguridad. Sea un hombre de respuestas, entiéndalo. Usted es la persona más preciada dentro del reino de Dios. Amén. Usted es la raíz de la bendición, no necesita buscarla.
el salmista David lo entendió tan bien que en el Salmos 23:6 dice: el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. No tengo que buscar nada, ya lo tengo todo. Amén. Entonces, Jesús estaba manifestando que nosotros tenemos que entender claramente que el reino de Satanás existe. Tenemos que ser conscientes de esto para poder dar respuestas. Por eso que él dijo, Mateo 6:33, dice: buscad primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y el resto de cosas os serán añadidas. Entonces, si tú no buscas el reino de Dios primero, ¿dónde estás generando dinero? ¿Dónde estás generando economía? ¿Dónde estás sembrando tu familia, tu empresa? ¿Dónde? ¿En qué reino? En el reino de Satanás, ¿no es así? Entonces, abramos nuestros ojos espirituales y seamos conscientes. El reino de Dios ha llegado a nuestras vidas, por lo tanto, todo el poder del maligno está siendo destruido. ¿Amén? Nunca más el fracaso llegará a nuestras vidas. No hay fracaso en los hijos de Dios, no hay problemas en los hijos de Dios. Todos son un plan para llevarnos a su bendición, para llevarnos a su plan, para llevarnos al deseo de Dios. Amén. Amén. Entonces, lo bendigo porque usted puede entender que nosotros, al entender esta gran bendición, nosotros vamos a poder ver nuestra comisión, vamos a poder ver nuestro llamado y vamos a poder ver la misión que tenemos. Amén. Por eso que Jesús dijo en Lucas 4, del 43 al 44, dijo así: tengo, dice, que anunciar las buenas noticias del reino de Dios a otros pueblos, porque me he asignado. Las palabras son nuestras. Si Dios ha enviado a Jesús para predicar el evangelio en diferentes lugares, entonces yo tengo que entender la vida de Jesús en este mundo es el ejemplo a seguir. Amén. Los hijos de Dios tienen que seguir los pasos de Jesús. Él es el primer hijo, ¿correcto? Es el primogénito de toda la creación y el primer resucitado. ¿Quién es nuestro hermano mayor? Jesús. Amén. Y por él, por esa fe, todos podemos llamarnos hijos de Dios. Somos hermanos. Amén. Entonces, él nos dijo que teníamos que ir y predicar a otras naciones. Por esa razón que en Mateo 28:20 nos dice que cuando nosotros hagamos ello, Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, esta bendición es la mejor respuesta. Esta bendición es la mejor respuesta. El hombre que entiende el monte de los olivos, el hombre que entiende el establecimiento del reino de Dios, es la persona que Dios va a usar grandemente para que esta nación, para que esta provincia, para que esta ciudad, esta región sea completamente diferente. Amén. El reino de Dios ha sido establecido y va a tomar lugar con los hijos de Dios que están aquí. Amén. Hemos sido llamados para establecer el reino de Dios en la ciudad de Tunduchón. Amén. Hemos sido llamados para establecer el reino de Dios en nuestras familias, en nuestro trabajo, en el lugar que estemos. El reino de Dios va a ser implantado y todo el poder de Satanás va a ser destruido. Amén. La tercera bendición es el aposento alto de Marco. Del apóstol Marcos. Es el aposento alto, es el segundo piso, donde vino el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? Esta es la tercera bendición. Aquí se manifestó el poder de Dios. Y Él sabía que nosotros necesitamos su poder para que se cumpla su palabra. No podemos ser testigos de Dios con nuestras propias vidas. Por esa razón que Dios dijo en Juan 14:16-17 que enviaría el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nos pueda guiar y nos dé el poder.
y iba a estar con nosotros para siempre. Amén. Él nos iba a dar su palabra para que nosotros podamos guiarnos a través de la palabra, para que a través de su palabra nosotros podamos recibir respuestas en nuestras vidas. ¿El Hijo de Dios va a ir al brujo a buscar respuestas? ¿Ah? ¿El Hijo de Dios va al horóscopo a buscar respuestas? El Hijo de Dios tiene las respuestas dadas ya en la palabra de Dios. Solo tienes que tomar la palabra del púlpito, tienes que orar con esa palabra, tienes que buscar dentro de ello la respuesta de Dios. Amén. Pues el tiempo más feliz es la oración. El hombre que entiende la palabra de Dios, el tiempo más feliz es la oración. La oración significa gozar de Emmanuel. Esa fue la respuesta de Dios el día de hoy en el mensaje de nuestra iglesia. Decía, ¿qué significa Emmanuel? ¿Qué significa la oración? Disfrutar de Emmanuel. Si disfruto que Dios está conmigo, entonces la oración toma lugar en mi vida. Gracias, Señor. Nunca fracasaré, porque tu diestra está conmigo. Amén. Porque tú estás conmigo. Mi familia está salva, porque tú estás con ellos. Mis negocios serán prósperos, porque tú estás ahí. Amén. Naturalmente, saldrá de nuestras bocas Jeremías 33:3. Que dice, clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esas son las grandes respuestas que están ya listas para recibirlas. No necesitas buscarlo en otro lugar, está dentro de la palabra de Dios. Amén. Continúa, sigue adelante, no te dejes engañar. Amén. Lo tercero es la bendición de Dios. ¿Cuál es esa bendición? Es la bendición que nos dejó en Génesis 12, del 1 al 3. ¿Se acuerdan? Hace poco la acabamos de leer. Él le dijo, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Y serás bendición y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Eh? Es la bendición de Dios. En el aposento alto, esto vino a nuestras vidas. Nosotros no podemos fracasar. Somos la raíz de la bendición en esta región. ¿Lo crees? Amén. Somos la raíz de la bendición en esta era. Eres la raíz de la bendición en tu familia. Eres la raíz de la bendición en el lugar donde estás, en tu hogar, en tu trabajo, en el lugar que Dios te ponga. Eres tú la raíz de la bendición. Solo disfruta de Emmanuel. ¿Ven? Y por último, en Isaías 53, 5 nos dice que la bendición más grande de Dios es que Jesús ha venido y a través de su muerte Él ha curado todos nuestros pecados y nuestras enfermedades. Amén. Por eso nosotros tenemos que declarar sanidad en todo momento sobre nuestros hijos, sobre nuestra vida, sobre nuestra generación. Amén. ¿Cuántos sanos hay aquí? Amén. Todos estamos sanos. ¿Por qué? Porque Cristo lo ha consumado todo en la cruz. Amén. Por eso puedo decir, consumado es, se acabó, no hay problema conmigo, ni con mi familia, ni con mi futuro. Soy un hombre próspero. Amén. Soy la bendición para esta nación. Los bendigo porque podamos enraizar en estas tres bendiciones. Esta última es la mejor bendición. De las tres, esta es la mejor bendición. Los bendigo porque usted lo pueda tomar, porque la pueda hacer suya, porque esta sea una respuesta para usted
y que pueda orar en esta semana, que su vida sea completamente diferente, que sus pasos sean diferentes, que sus respuestas sean diferentes, que todo lo que haga de aquí en adelante sea completamente diferente. ¿Por qué razón? El reino de Dios está implantándose donde quiera que usted vaya. Amén. Vamos a concluir. ¿Qué significa Hechos 1:1? Cristo. Él ha solucionado todos los desastres, ha solucionado todos los problemas, ha solucionado toda la maldición, ha solucionado el problema del destino y del infierno. ¿Amén? Ese es Cristo. ¿Qué significa? Y esto tenemos que tomarlo como un corazón. Con un corazón lleno de agradecimiento, con un corazón lleno de seguridad. Amén. ¿Qué significa Hechos 1:3? El reino de Dios. Nosotros somos los protagonistas para que el reino de Dios se establezca. Y esto tenemos que hacerlo con todo el corazón. Tenemos que creerlo con todo el corazón. ¿Y qué significa Hechos 1:8? El poder del Espíritu Santo, que ha venido sobre nuestra vida porque Dios sabe que necesitamos ese poder para que podamos realizar su plan. Entonces, si realizamos su plan, vamos a poder tener continuación. Entonces, el Evangelio va a ser predicado en todas las naciones. Amén. Los bendigo porque el día de hoy la palabra de Dios no solo sea una respuesta, sea el mejor regalo, sea la mejor respuesta y sea la mejor bendición. Amén.